Estamos en directo, Luis. Pues buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España y buenos días para aquellos que nos acompañan desde Iberoamérica. Como es normal, aprovecho esta oportunidad de nuevo pues, para enviar un saludo muy especial a todos nuestros compañeros y amigos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Quiero dar a quienes nos están escuchando ahora y los que nos escucharán más tarde, por supuesto, en diferido, pues la bienvenida a este nuevo webinario que se enmarca dentro del ciclo de webinarios que bajo el título Mujer y Ciencia viene a dar respuesta a parte de los compromisos y objetivos suscritos por esta agencia en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Como todos ustedes saben, tenemos hoy la fortuna de contar con doña Sara Robisco, que es ingeniera y una investigadora muy polifacética que tuvimos el gusto de conocerla a través de un libro, Genes, escribiendo el guión de la vida, un libro fantástico, y que, centrándonos en el motivo que va a ser esta conferencia, pues tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito de los procesos de automatización necesarios para la producción de vehículos. Y es conocedora de los elementos que conforman la digitalización de este sector. Antes de comenzar, quiero señalar que la dinámica del webinario será similar a otros ya celebrados con anterioridad. Es decir, en primer lugar, intervendrá doña Mar España Martí, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, embarcando el tema que da título a este webinario, que es el vehículo conectado, sus luces y sus sombras. A continuación, nuestra ponente desarrollará la temática de este webinario por un tiempo aproximado de 40 minutos y al terminar tendremos un debate en el que trasladaremos a la ponente aquellas preguntas que se hayan suscitado o que sean más interesantes en la audiencia y que pueden plantear a través del foro que tienen a su disposición. El acto, en definitiva, tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Y al igual que otros webinarios, les informo que este webinario será grabado y objeto de difusión en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y de su intranet, así como en el resto de canales de difusión con los que cuenta esta agencia, por ejemplo en YouTube, en Twitter y demás. Estamos seguros de que esta temática será de gran interés para todos los asistentes. Y vamos a comenzar este webinario pues dando la palabra a la directora de la agencia. Muchas gracias. Por favor, Mar. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a Sara por aceptar tan entusiastamente, ¿no?, la participación en este webinario, y gracias a todas las personas que nos estáis escuchando ahora en directo y, como bien ha dicho Luis, se grabará y nos escucharéis luego en diferido, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña intervención. Me encanta presentar a mujeres con esa fuerza y esa potencia, ¿no?, porque la tecnología no es una cosa de hombres, y yo creo que estos webinarios dan la oportunidad de visibilizar el magnífico trabajo que se está haciendo también por el talento femenino en este ámbito, ¿no? Y quiero empezar por una referencia de Kevin Ashton, el famoso fundador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ya antes del año 2000 utilizó el término Internet de las Cosas para referirse a los dispositivos que en esa época tenían capacidad de conexión a Internet, ¿no? Estamos hablando de que ya entonces, hace más de 30 años, ya había conectividad en relojes, juguetes, vehículos, robots de cocina, pulseras, tensiómetros, frigoríficos, y esto implicaba esta capacidad de interconexión de los objetos o de un dispositivo, un valor añadido con todos los servicios adicionales que se podían incorporar gracias a la tecnología. Esto, como siempre decimos en la Agencia Española de Protección de Datos, tiene dos misiones principales. Una es ayudar a proteger a las personas en Internet, que en un mundo tan digitalizado quizás sea el derecho fundamental que más nos jugamos los ciudadanos que tenemos la suerte de vivir en países desarrollados y en paz, ¿no?, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y otra de nuestras misiones es favorecer la innovación, la tecnología, pero acompañado del respeto a la privacidad, que es un fundamento del Estado de Derecho y del Estado democrático, ¿no? Esto tiene indudables ventajas, este Internet de las Cosas, pero es evidente que cada vez hay más objetos que están, ya no solo nuestro dispositivo móvil, sino los sensores biométricos, cada vez hay más objetos que están recopilando información y a veces datos especialmente protegidos por parte de múltiples empresas e incluso de administraciones públicas. Y esta gestión de riesgos cae en manos
de varios responsables, porque por un lado estamos hablando de los desarrolladores de estos dispositivos, que como también se les aplica el Reglamento General de Protección de Datos y tienen que aplicar la privacidad por defecto y desde el diseño, pero también hablamos de los desarrolladores de los mecanismos de comunicación a través de los cuales se facilita esa interconectividad, de los desarrolladores de los sistemas de almacenamiento, después aparecen los análisis de datos o todas las aplicaciones que se integran en este conjunto de sistemas de Internet de las cosas. Es decir, no hablamos de un solo escalón, sino que se van incorporando capas, esto es como las muñecas rusas, ¿no? Capas, capas y capas hasta crear un ecosistema tecnológico. Y como en una gran cadena de producción, en una casa, como te falle un cimiento, se cae toda la estructura, ¿no? Por eso es nunca más importante que establecer una adecuada coordinación. Y si además de hablar del Internet de las cosas empezamos a poner encima de la mesa que cada vez ya hay más dispositivos que forman parte del cuerpo humano, ¿no? Que pueden parametrizar temas tan importantes como los parámetros vitales, podemos empezar a hablar ya de un Internet de los cuerpos y ya no hablo de la polémica, un tema que es tan esencial como los neurodatos, la ética y la privacidad, ¿no? Pero está claro que esto va añadiendo mucha más complejidad de la que podemos hablar hace 30 años y seguro que en los próximos 10 años veremos facetas que ahora mismo probablemente ni siquiera nos planteamos. Y ahora voy a centrarme ya en todos los temas de la automoción, que también ha evolucionado, y las sondas, sensores y conectividad, que han ido incluyéndose en los vehículos como elementos que son inicialmente opcionales, pero que poco a poco se han ido incorporando de forma automática, haciendo por un lado estos vehículos mucho más eficientes y seguros, adaptando por otra parte las condiciones del propio vehículo a los parámetros del entorno y del propio conductor y llegando a tomar decisiones automáticas que pueden garantizar la seguridad de los pasajeros y del resto de los conductores. Muchos potenciales compradores de un vehículo ya consideran este Internet de las cosas como una ventaja a la hora de decidirse por un tipo de marca o por un tipo de vehículo o otro. Estamos hablando de que estos sensores y conectividad evolucionaron desde el Internet de las cosas al Internet del comportamiento para integrarse en vehículos tan cotidianos, o sea, en objetos tan cotidianos como los vehículos. Esto abre una nueva materia de seguridad vial porque puede suponer unos protocolos de detección y toma de decisiones que superan con creces la capacidad de reacción humana ante un imprevisto. Y pongo, por ejemplo, el análisis facial, ¿no? Que puede anticipar la somnolencia del conductor, las reacciones del conductor. No quiero ni pensar en estos dispositivos en manos de la Dirección General de Tráfico y las temidas multas que se acaban de modificar, ¿no? En materia de seguridad vial. Y también puede suponer una pérdida o reducción de otros derechos como el derecho a la intimidad o el derecho a la protección de datos. Y como hablamos siempre, aquí lo que debe hacerse es ponderar y ponderar en función de las circunstancias y del caso concreto. En este sentido, el EDPB, el Comité Europeo de Protección de Datos, ha elaborado una guía para proteger los datos personales en este ecosistema, entendiendo el concepto de vehículo conectado en un sentido amplio, como un vehículo equipado con muchas unidades de control electrónicas interconectadas a través de la red interna del vehículo y también con servicios de conexión que le permiten compartir información con otros dispositivos, tanto dentro como fuera del vehículo, implicando tanto actores tradicionales de la industria automovilística como actores emergentes de la industria digital. Esto tiene fortalezas y debilidades. Quizás uno de los riesgos, ¿no? Una de las mayores preocupaciones de las personas es la geolocalización, porque estamos pensando que el geoposicionamiento de un vehículo evidentemente aporta información incluso delicada, ¿no? Sobre su conductor, sobre su estilo de vida, sobre sus preferencias, su estado de salud, sus ideologías o incluso los abusos. Y estoy recordando algún caso en una administración pública que no voy a mencionar. Y además puede añadir riesgos derivados del contexto, como por ejemplo la asimetría que puede existir entre el fabricante del vehículo o los desarrolladores de ese ecosistema digital frente al interesado, que es o lo tomas o lo dejas, ¿no? De manera que
el interesado, el conductor, tiene poco margen, ¿no?, de configuración. Y en este caso es fundamental también tener en cuenta el consentimiento, ¿no?, que es una de las causas de legitimación del reglamento, pero es un reto para los responsables del tratamiento que sea un consentimiento libre, así como el deber de información y transparencia que, como todos sabéis, con el nuevo reglamento, bueno, nuevo ya no, porque ya tenemos 4 años de andadura, pero se han considerado como elementos reforzados. No quiero ser exhaustiva porque lo importante es escuchar a Sara, pero algunos de los retos a plantearse en este ecosistema tecnológico puede ser el principio de minimización, la seguridad, que pasa a tener un valor crítico, las finalidades secundarias a las que podrían dirigirse los datos recopilados y cualquier otra información que debe ser compatible con las iniciales, y también la relevancia de la obligación de pseudonimización de los datos e informaciones personales para poder preservar los derechos y libertades de los ocupantes del vehículo en cuestión. Y como decía antes, este ecosistema no es un ecosistema aislado. Algunos de los ecosistemas paralelos sobre los que los datos e informaciones personales de la movilidad de los vehículos conectados adquieren un nuevo valor son, por ejemplo, la gestión del tráfico, algo esencial, las ciudades inteligentes y, sin duda, pues el vehículo conectado va a permitir una mejora esencial en estos ámbitos. Pues bien, para poder profundizar en este tema contamos con y tenemos la suerte de tener la experiencia y la visión del vehículo conectado de Sara. Como ha comentado Luis, Sara es ingeniera informática especializada en algo tan complejo como ingeniería del conocimiento y de la información. Actualmente está finalizando el máster en ciencia de datos de la Universidad Oberta de Cataluña y ha trabajado durante más de 15 años como ingeniera de software en el sector de la automoción, realizando las aplicaciones de control de la producción, logística y gestión, con lo cual tiene una experiencia muy amplia en todo este proceso. Así que, sin más, Sara, tienes toda la palabra y deseando escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que para mí es un honor estar aquí y espero que os guste un poco lo que os voy a contar. Intentaré no meter mucho miedo y ya veréis cómo se toman muchas iniciativas y espero que salgáis de esta charla con un buen sabor de boca. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar un poco de los vehículos conectados, ¿no?, que es una realidad que tenemos ya hoy en día y cada vez más. Debemos de pensar que hoy en día 1 de cada 5 vehículos con los que nos estamos cruzando está ya conectado, ya tiene una conexión a Internet, tiene una conexión telefónica y esto va poquito a poco creciendo. Debemos pensar que aquí en España nuestro parque de vehículos es aún muy viejito, pero poco a poco, según vaya renovando, cada vez tendremos más vehículos conectados. Sobre todo, se espera que esto aumente con la revolución del vehículo eléctrico, que parece que nos va un poco a obligar a cambiar de vehículo, ¿no? Pero vamos a remontarnos a lo largo de la historia. Vamos a los comienzos. Pues esto no es una idea de hoy. Esto comenzó pues como una idea en 2003. A alguien se le ocurrió hacer un concepto de, vale, yo tengo mi vehículo y como me cruzo con muchos más vehículos que van circulando, mi vehículo tiene muchos sensores y toma información de su entorno. Si yo me cruzo con otro vehículo, que establezca una red ad hoc y se comuniquen ambos vehículos. Claro, estamos hablando de 2003. En esta época no teníamos teléfonos móviles conectados. Los smartphones era una pantallita de cristal líquido normalmente verde, ¿no? Entonces, esto era ya un poco ciencia ficción. ¿Qué pasa? Que la red telefónica que teníamos no permitía transmitir información. Entonces, se generaba una especie de conexión wifi entre los vehículos. Esta conexión en 2003 pues era de bastante mala calidad. Entonces, tenía una calidad de la comunicación muy mala, se perdían paquetes, luego aparte los dispositivos móviles no estaban preparados para recoger información de nuestro vehículo. Todos esos datos recogidos por el vehículo no había forma de sacarlos de ahí, no existía nada. Entonces, el vehículo tenía que ser productor de datos, consumidor de datos y procesar todo eso, ¿no? Entonces, era impensable en esa época. Debemos pensar que
era un tráfico y una capacidad de procesamiento la que tenían que tener estos dispositivos que no se tenía. Esto hizo que la idea se abandonase por completo. Pero bueno, va pasando el tiempo y estos últimos años hemos visto una revolución a nivel de telecomunicaciones, ¿no? La llegada de 4G ha permitido que se envíen paquetitos de datos con un ahorro de batería y de recursos muy bueno. Entonces, ¿esto qué hace? Que podamos tener pequeños dispositivos que emitan datos conectados. Esa fue lo que propició la llegada de Internet of Things. Pero aparte de esto, surge lo que llamamos hoy en día la nube, ¿no? Esa computación en remoto, en grandes granjas de servidores, que tiene una capacidad de procesamiento muy grande. Entonces, gracias a esa nube, gracias a una mejor conexión de comunicaciones, ya esa idea de transmitir los datos del vehículo no parece tan de ciencia ficción. Entonces surge el Internet of Vehicles, Internet de los vehículos. Entonces, ahora ya a nuestro vehículo lo llenamos de sensores. Un vehículo cualquiera puede tener más de 100 sensores dentro y ya está conectado a su entorno. Se le pone, gracias a una tarjeta SIM que se le coloca, ya estaría conectado. Pero, ¿cómo es esa conexión? Bueno, pues si vemos en la presentación, vemos que el vehículo se comunica con varios otros elementos, ¿no? Lo primero es, gracias a sus cámaras, es capaz de detectar las señales de tráfico y con eso es capaz de actuar en consecuencia. Un sistema de una caja de cambios automática con un control de crucero puede ser capaz de reducir o ampliar velocidad según los límites de velocidad de la carretera por la que circula. Somos capaces de, si nuestro coche se avería, que comunique con las emergencias, que automáticamente sea capaz de llamar a la grúa gracias a esta tarjetita y este dispositivo SOS que muchos tendréis en la parte superior de vuestro vehículo. En caso de accidente, si nosotros no damos señales de vida pasados me parece que son 2 minutos, él automáticamente llama al 112. Esto va muy enlazado con nuestra seguridad. También esa información de un vehículo parado le llega al resto de vehículos. ¿Cuántas veces no hemos ido circulando y vemos que de repente nuestro mapa en Google Maps se pone en rojo y dice, uy, pues hay un atasco, ¿no? Eso, ¿de dónde sale? Eso sale de que nuestro vehículo que está conectado a nuestro móvil está detectando una reducción de velocidad y lo está enviando a, en este caso, Google Maps o nuestro proveedor de mapas, que procesa esa información y dice, esta velocidad anormala, esto es un atasco. Y no solo eso, nuestro vehículo, hay proyectos ahora de que el vehículo se conecte a la ciudad. ¿Cómo es esto? Fácil. Una persona con un vehículo eléctrico muchas veces se queja de que tiene que ir a cargar a los distintos cargadores que hay en la calle, cada uno es de un proveedor. ¿Qué tienes que tener? ¿Una aplicación móvil por cada uno de estos proveedores? Es muy incómodo. Entonces, la idea es, cuando tú compras un coche, este va a tu nombre y tú también tienes asociada tu cuenta de ahorro, tu cuenta bancaria. Entonces, el coche iría conectado a esa cuenta bancaria. Tú cuando lo pones a cargar, tú bajarías del vehículo y lo conectarías. Él automáticamente haría una pasarela hacia el banco, diría, conexión ok, vale, ponte a cargar. Se pondría a cargar y una vez ha terminado de cargar, confirmaría lo consumido y se lo enviaría lo que viene siendo el gasto a nuestro banco. Hasta aquí, pues la verdad es que ganaríamos en comodidad. Luego hay otros problemas de los que hablaremos más adelante. En el parking, a la hora de aparcar, en una zona restringida, igual aparcaríamos y no tendríamos que estar buscando un parquímetro. Con la localización, el propio vehículo sabría si está en zona verde, en zona azul y haría el pago en función de los minutos que estaría. Igual con el caso de los telepeajes, ¿no? Ya no necesitaríamos instalar nada porque ya nuestro vehículo lleva los sistemas pertinentes para informar a esa carretera de peaje que acaba de entrar, dónde ha entrado y por dónde ha salido. Entonces, en función de eso, podríamos cobrar el peaje. Vamos a pagar.
Pero claro, para tener todo esto posible ha habido que modificar mucho estos vehículos, ¿no? Ya un vehículo de hoy en día no tiene nada que ver con un vehículo de los años 90, ¿no? Han aparecido un montón de elementos que antes no estaban ahí. Y esto ha hecho que tengamos que modificar también la red de comunicaciones interna que tiene el vehículo, que comunica sus diferentes elementos, añadiendo nuevas conexiones. Entonces, ¿qué se ha añadido prácticamente así en un esquema pequeñito? Se añade un terminal MPIDO, lo que viene siendo un ordenador pequeñajo, no pequeñajo, tiene una potencia suficiente. Y este ordenador lo que va captando son los datos de todos los sensores que tenemos, de velocidad, ubicación, estado de vehículo, si tenemos una avería, el kilometraje, cómo están las ruedas, todo. Y esa información la va cogiendo. Esta información la corta en diversos paquetes y la envía a través de esa SIM que tiene, la enviaría a la red. ¿A dónde irían estos datos? Justo a los servidores de la nube de las distintas aplicaciones de los proveedores de las aplicaciones que manejamos con el vehículo. Puede haber un proveedor que sea de fabricante o puede haber muchísimos proveedores de terceros. Estos sistemas de la nube lo que hacen es recoger esos datos y ponen en marcha todos estos modelos de predicción y de toma de decisiones. Eso que es donde estaríamos los científicos de datos desarrollando modelos y poniéndolos allí en marcha para que sean usados. Estos modelos te darían la navegación que tienes que seguir en función del estado del tráfico. En el caso del autopilot, las decisiones de girar a la derecha, girar a la izquierda, el accionamiento del vehículo. El pago por uso de las infraestructuras, como hemos dicho antes, a la hora de cargar. El pago por el parking, todo eso lo desarrollaría el ecosistema que está en la nube. Debemos de pensar que a día de hoy el tráfico que están ya generando los vehículos supera 300.000 exabytes al año, lo cual no es poco, ¿eh? Estamos hablando de muchísimos datos. ¿Esto qué nos trae? Pues como bien ha dicho Mar, nos trae muchísimos beneficios, pero también trae otras cosas. Pero vamos a centrarnos ahora en eso, en enumerar los beneficios. Tenemos la seguridad, pues estos sensores nos vienen muy bien. Son capaces de captar si estamos cansados y mantenernos despiertos o avisarnos de que nos vayamos al arcén. Si nos despistamos y nos salimos de la carretera, ya son capaces de volvernos a meter en el carril. Si hay un obstáculo delante, nuestro vehículo ya frena automáticamente. Esto nos evita muchísimos accidentes, muchos sustos y incluso, claro, con esas alertas que disparan nos mantiene más atentos. Entonces, influye muy para bien en nuestra seguridad. Además, en este caso, pues tampoco tendría, pues no hay unos datos muy dedicados, ¿no? Ubicación y lo que te dicen los sensores. Esto sería, digamos, muy inmediato. En segundo lugar, el ahorro de combustible, ¿no? Porque hay nuevos sistemas que van apareciendo. Ya nos comunicamos con un mapa, que tenemos ubicación, sabemos cómo va a ser nuestra ruta, con la información de los frenos, de cómo estamos conduciendo. Hay cajas de cambios que llevan sobre todo en vehículos industriales que son capaces de anteponerse a las circunstancias que va a haber en la carretera y ellas solitas reducir o cambiar de velocidad con la finalidad de hacer nuestra conducción más eficiente y así ahorrar combustible y permitir eso que un vehículo industrial tenga un menor consumo. Lo que más notamos, que es lo que hace la decisión de mucha gente que compra este tipo de vehículos, es el confort. Tener asistentes de voz que te permiten accionar todo por voz y no quitar los ojos de la carretera. Poder decirle a tu coche que te cambie de canción, que te ponga lo que quieras sin necesitar distraerte. Tener siempre la mejor ruta, que te vaya diciendo cómo está el estado de las carreteras. Todo eso también hace que estemos más tranquilos al volante y que digamos que estemos más a gusto. Entonces, esa sensación de confort también es algo positivo. Y luego la productividad.
sí que esto es más un beneficio para la gente de entornos industriales y para los clientes, ¿no? Nosotros cuando compramos un negocio online, ese conocer dónde está nuestro paquete es una tranquilidad, ¿no? Sabemos un poco y podemos anteponernos a cuándo va a llegar. También estos sistemas que lleva el vehículo pueden leernos el correo electrónico mientras estamos conduciendo. Podemos incluso responder al correo con la voz. Esto pues hace que pues cosas productivas, nuestro día a día en el trabajo, pues también que podamos, seamos un poquito más productivos, ¿no? Y ahora vamos con lo malo. ¿Qué estamos pagando a cambio de esto, ¿no? Porque no todo es bonito, no todo es un mundo de luz y color. Entonces, el primer punto es, no somos conscientes ni se nos informa de qué datos están transmitiendo nuestro vehículo. Nadie nos dice, oye, mira, estoy transmitiendo esto, ahora estoy transmitiendo aquello. No lo sabemos, ni podemos pararlo. O sea, tampoco hay opciones para no hacerlo, ¿no? Entonces, esa sensación de desamparo es un poco, cuando lo piensas, es un poco dura, ¿no? Tampoco controlamos el destino. Vale, el dispositivo transmite datos. Hay muchos actores ahí que los están captando. Los proveedores de operadora telefónica, de la SIM, las aplicaciones de terceros que están operando en ese momento en el teléfono móvil o en el propio vehículo. Todo eso. Esa información debemos pensar que es muy valiosa. Nuestra información de movilidad es algo que se cotiza mucho y con lo que se comercializa muchísimo. Entonces, nos hemos convertido en generadores de valor, de un valor añadido, por el cual no recibimos nada a cambio, pero es que además es que en malas manos esto puede provocar pues, situaciones un poco feas, ¿no? Pues imaginaos que un seguro nos dice, venga, te reduzco el seguro a cambio de que instales una aplicacioncita en el móvil. Bueno, tú la instalas, se conecta a Android Auto esa aplicación en segundo plano mientras estás conduciendo y un buen día nos llega un aviso de seguro de que nos sube la cuota porque en un momento dado aumentamos la velocidad del vehículo o por acciones que nos controlan, ¿no? Esa situación no debería darse nunca. Entonces, hay un poco que pensar en lo que puede pasar, ¿no? Luego, estos pagos automáticos que os he contado, hay que tener en cuenta de qué pasaría si nos roban el vehículo o qué pasaría en el caso de una venta, ¿no? Todo esto hay que establecer certificados o suscripciones a las que nos podamos quitar o dar de baja rápidamente en un caso así. El control de fabricante, ¿qué es esto de que hay pago por uso, que ahora se ha puesto de moda, ¿no? A partir de hay ciertos fabricantes que ya te venden a gama más alta de vehículo, pero con extras que tú no puedes usar. Entonces, a cambio de una suscripción que tú a lo largo de la vida útil ya puedes activar o desactivar, tú activas esos extras según los vas necesitando, ¿no? Y vas pagando por ello. Vale, pero ahí hay que establecer una línea muy fina entre lo que se considera extra y lo que debe ser un elemento de seguridad en el vehículo importantísimo. Entonces, aquí hay que establecer unas reglas, ¿no?, que nos protejan. Y luego, la necesidad de establecer sistemas de seguridad, tanto en la fabricación, en el diseño del vehículo, que impidan que alguien a través de nuestra Wi-Fi o de cualquier forma se pueda conectar a nuestro vehículo y manipularlo, ¿no? Que no nos puedan hacer, según vamos a abrir el coche humano, un ataque man in the middle y captar la frecuencia de nuestro vehículo o la trama de mensajes de comunicaciones y con eso abrir nuestro vehículo sin ningún problema, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta y dotarle de sistemas de ciberseguridad como si un ordenador personal se tratase. O sea, debemos considerar ya el vehículo como un ordenador. Y ahora sí, ahora lanzo la pregunta. Hablando de ciberseguridad, ¿cuáles son los sistemas más vulnerables y que más han sido atacados en el vehículo? ¿Nos hacemos una idea? ¿Somos conscientes de cuáles son? Vamos a verlo.
Vale, pues vemos que gana por goleada el sistema de acceso sin llave. Ese ataque, man in the middle, claro, vamos sin llave, pulsamos la manilla del vehículo y se abre. ¿Pero por qué se abre? Pues porque hay una comunicación directa entre el vehículo que está mandando tramas al llavero que también envía sus tramas. Entonces esa comunicación, si alguien se pone en medio y captura esos mensajes, podría activar, un poco copiar ese protocolo y abrir nuestro vehículo sin llave, ¿no? Entonces vemos que es lo que más ataques está sufriendo. En segundo lugar, esos servidores en la nube. Siempre cada 2 por 3 hay noticias ¿no? de un servidor ha sido atacado, ¿no? Los datos de sus usuarios están expuestos. Digamos que son lo más goloso y que también se puede atacar muy bien. Las aplicaciones móviles en tercer lugar, pero ya va mucho menos. Pero también tenemos que tener muy en cuenta qué instalamos y qué no instalamos en nuestro teléfono móvil, sobre todo ahora que va conectado por USB a un vehículo y puede introducir malware en este dispositivo que es el vehículo. Luego, los sistemas internos de vehículo, como es el sistema de información o infotainment, el control de motor, el puerto de comunicaciones entre las unidades de mando, esas tienen un 4% de ataques. Parece muy poquito, pero están ahí y son las más peligrosos, ¿no? Y por último, el Bluetooth, que ya parece que es una tecnología que está como que sí que no, y ya es el último en ataques con un 2%. Pero aún así también hay que tener en cuenta. Vale, pero parece que me he puesto muy ceniza en este tema y que vamos a dar ejemplos para que veáis que esto es real, ¿no? Que esto se ha dado y se lleva dando. Aquí os pongo unos ejemplos de vulnerabilidades. Cuando os comparta la presentación podréis incluso pulsar en ellos y acceder a las noticias. No os preocupéis que esto lo tendréis disponible. En 2015 ya empezaron este tipo de ataques. En 2015 debemos pensar que los vehículos conectados eran una tecnología aún muy básica, ¿no? Había muy poquitos, eran vehículos de alta gama. Entonces, sucedió que unos expertos en ciberseguridad de una universidad hackearon un Jeep, pero hasta el punto de llegar a tomar el control de este vehículo, accionar el sistema de frenos, la dirección. De hecho, la prueba la hicieron con un periodista y fue muy divertido porque le dijeron, ante todo y sobre todo, conserva la calma, que sabemos lo que hacemos y no te va a pasar nada, ¿no? Y el propio periodista estaba un poco aterrorizado. Debemos pensar que estas personas eran expertos y que le buscaron las cosquillas bien al vehículo. O sea, hicieron lo que viene siendo una auditoría de seguridad como Dios manda. Entonces, también hay que pensar que lo que descubrieron es que este vehículo llevaba sistemas de seguridad implementados, pero con una seguridad muy endeble. Las claves de seguridad que llevaba el vehículo eran muy pequeñitas, muy fáciles de reventar, y eso les dio paso a entrar. ¿Qué hizo Jeep? Gracias a este informe que elaboraron, llamó a revisión a unas 2.000 unidades que había vendido hasta el momento, las parcheó bien, les metió sistemas de seguridad, así como a los modelos nuevos, y esto quedó solucionado. En 2016, un año después, el Nissan Leaf se descubrió que tenía una vulnerabilidad que hacía que él pudiera activar diversos sistemas de forma remota. Entonces, la aplicación de Nissan te permite encender las luces, tocar el claxon de forma remota y activar la calefacción. Bueno, pues la vulnerabilidad estaba en la aplicación de Nissan. Alguien hackeó la aplicación y podía activar la calefacción de algunos vehículos, ¿no? Esto que puede hacernos gracia, debemos pensar que también, hablando sobre todo de un coche eléctrico, puede dejarle sin batería, ¿no? Tener con la calefacción puesta durante horas mientras nosotros no somos conscientes de ellos puede hacer que vayamos a coger el coche para ir al trabajo y el coche no tenga batería. En 2020, unos añitos después, en el Mercedes Clase E se encontraron una serie de vulnerabilidades que permitían, pues,
sobre todo acceder a los datos. En este caso, lo que se encontró es que era fácil acceder a los datos, pero en contra, cuando intentaron acceder a los sistemas de control del vehículo, descubrieron que tenía un sistema muy curioso que bloqueaba. Lo que hacía es que bloqueaba ese intento de ataque, lo bloqueaba. Y los hackers eran incapaces de acceder, pero bueno, se llevaron muchos datos, es lo único que pudieron hacer. Aún así, que cojan los datos de tu vehículo, no, por mucho que pensemos, es tu privacidad, esto tampoco se puede permitir. 2021, yo creo que esto es el ataque más espectacular que se ha hecho jamás. Se conectaron a la Wi-Fi de un Tesla con un dron, que también hay que ser... sobre todo hay que tener imaginación, ¿no? Estar con un dron volando a la vez que tú estás conduciendo para conectarse, reventar la clave de la Wi-Fi y conectarse a tu Wi-Fi para obtener toda la información del vehículo, ya tiene miga, tiene bastante miga, pero bueno, es otro punto a tener en cuenta, la Wi-Fi. Mi consejo, si os que tenéis Wi-Fi en el vehículo, pues coged y cuando no lo estéis usando o cuando no vayáis a usar a Wi-Fi, desactivarla. Y así os evitaréis muchos problemas. Y por último, en 2022, hace unos meses, en enero, un chavalín, un adolescente que estaba haciendo prácticas en una empresa, descubrió a través de la red de la empresa que podía encontrar, que se conectaba a una aplicación de terceros de Tesla, del director de la empresa. Obtuvo todos sus datos de ubicaciones, muchísima información de ese Tesla, pero es que ya no solo eso, como había accedido a esa aplicación de terceros que estaba en el dispositivo que estaba en la Wi-Fi, consiguió también acceder a esa aplicación y arrancar el vehículo, incluso activar el autopilot y llevar al vehículo a sitios. Entonces, es otro tema que hay que tener muy en cuenta. O sea, los vehículos autónomos, aquí hay que empezar aunque sean muy poquitos, hay que empezar a plantearse la necesidad de robustecer muchísimo su seguridad. Y bueno, para evitar vulnerabilidades, los gobiernos no están de brazos cruzados, ¿no? Salen normativas y se sigue investigando y se presentan cosas, ¿no? Ahora ha salido una nueva normativa, la ONU UNECE WP29, que obliga a todos los fabricantes de vehículos, ¿vale?, a que los certifiquen. Este nuevo certificado es como una homologación y tienes que garantizar que el vehículo es ciberseguro desde el momento en que tú lo diseñas y lo fabricas hasta a lo largo de toda su vida útil y cuando acaba en el desguace. Es decir, te tienen que garantizar que tu vehículo va a ser siempre seguro, que nadie te va a atacar o que si te atacan, que no van a llegar muy lejos con ese ataque. Entonces, esto se aplica, es una normativa de julio de 2022, pero no se verá reflejada o no la veremos nosotros hasta los primeros vehículos que salgan de concesionario a partir de 2024, concretamente en julio. En paralelo, hay una normativa ISO que hace lo mismo. Busca implementar la ciberseguridad en los vehículos durante todo el ciclo de vida, como hemos dicho, pero además trata de definir un lenguaje común entre fabricantes para comunicar y gestionar los riesgos de ciberseguridad y que todo el mundo, sobre todo, que todo el mundo vaya todos a una, ¿no? De esto se ocupan, sobre todo, suelen informar a las plataformas, a los clústeres de automoción, de las comunidades autónomas que ponen a los fabricantes en común. Y la verdad es que estos textos son bastante buenos. Hay una diferencia entre la ISO y la normativa UNE. La ISO sugiere, pero no prohíbe ni obliga. La normativa UNE, que es la buena, esa que nos obliga. Pero claro, ahora yo ya os empiezo a ver un poco con miedo. Dices, vale, lo que salga de concesionario en 2024, pero hasta entonces no hay nada, estoy desprotegido, ay Dios mío. No quiero que cunda el pánico, ¿vale? Podemos ver que desde
2016 hasta 2020 ha habido un montón de propuestas, de normas, de publicaciones centradas en nuestra ciberseguridad y que nuestro vehículo esté protegido. Entonces, no han estado de brazos cruzados nadie. Así que poquito a poco, incluso se están estableciendo ya homologaciones y pruebas. Entonces, en resumen, esta normativa identifica los riesgos de seguridad, verifica que se gestione, asegura que se hagan evaluaciones de riesgos que se estén actualizando, todo sobre todo es crítica la actualización. Tú no puedes comprarte un vehículo hoy, que su sistema operativo se quede obsoleto y que mañana sea vulnerable. No, eso es muy peligroso y eso hay que impedirlo a toda costa, ¿no? A monitorización de ciberataques mediante honeypots, mediante sistemas de seguridad, sobre todo registrarlos, tanto los exitosos como los que han fallado, ¿no? Para aprender. Y luego siempre seguir evaluando como un ciclo de vida constante las medidas de ciberseguridad. Y como un poco para acabar, ser conscientes de que, como decía Mar, muy bien, nuestra seguridad y privacidad depende de muchísimos actores, ¿vale? Los primeros somos nosotros, ¿no? Debemos protegernos a toda costa, debemos desconfiar un poco y desactivar conexiones cuando no usemos, tener mucho cuidado con los arranques sin llave en zonas un poco complicadas, no usarlos. Si alguien nos ofrece instalar aplicaciones, ver un poco, tener cuidado con lo que instalamos en el móvil, todo eso de nuestra cuenta. Los fabricantes tienen que asegurarse de que el vehículo, su sistema, su hardware no es vulnerable, que su software instalado tampoco lo es. Y también los operadores. Esos datos de movilidad deben garantizar que, aparte de los datos que se anonimicen antes de venderlos, que las conexiones sean seguras, ser transparentes con el uso de nuestros datos y un poco ser, al igual que los fabricantes, informarnos de qué van a hacer con el dato y, sobre todo, minimizar aquellos datos. El dato de ubicación, la geolocalización, se ha convertido en un dato delicado. Ya es como nuestra creencia religiosa. O sea, todo esto hay que protegerlo y todo debe estar en un marco común. Todo esto deben tener en cuenta que siempre se proteja. Y por último, los gobiernos estableciendo estas normativas que nos protegen, como la GDPR, o incluso evolucionándolas conforme va evolucionando la tecnología. Esto es lo que nos va a salvar un poco de que lleguen algún fabricante pirata o vehículos hechos en países con normativas más laxas que permitan que nuestros datos se vendan, a lo mejor no aquí. A lo mejor un vehículo europeo pues tiene todas sus normativas a tope, ¿no? Pero un vehículo chino o un vehículo indio, como sus servidores están allí, puede ser que ellos puedan traficar libremente con nuestros datos. Pues ahí tienen que estar los gobiernos estableciendo nexos para evitar esto, para evitar que nuestro dato, acabe donde acabe, siempre esté protegido. Y la verdad es que ya está. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Espero haber dado un poquito de luz, un poquito de sombras. No os he enseñado que ganamos mucho, pero que también podemos perder en esto. Y sobre todo, si hay algún concepto que no ha quedado claro, si he metido algún tecnicismo o algo, no dudéis en preguntar. Estoy encantada de responder en la ronda de preguntas. Así que muchísimas gracias. Y un saludo. A ver, quito la presentación. Pues no sé si ya se me escucha. Si se me escucha, os te voy a ir transmitiendo las dudas que nos han presentado. Pero antes te tengo que felicitar, Sara, porque me ha parecido tu presentación muy interesante y además con muchas aristas, en el sentido de que se han tocado muchos temas que son importantes, no solo a la hora de conseguir un beneficio, porque gracias a Dios
La tecnología está ahí para ofrecernos grandes beneficios y nosotros tenemos que estar ahí para hacerlo de una forma racional y sin ninguno de los inconvenientes. En ese sentido, precisamente, uno de los oyentes se pregunta por esa multiplicidad de intervinientes. Y además nos realiza una comparación con lo que es la navegación en Internet. En la navegación en Internet ahora hay una multiplicidad de intervinientes que se ha instaurado y se ha disparado sin control. Y que nos van perfilando y tomando información pues precisamente de qué es lo que estamos viendo. Ahora parece que se está trasladando el mismo modelo al vehículo, de nuestra navegación virtual a la navegación real. Y eso va a suponer pues también el posible desarrollo de un ecosistema de marketing detrás precisamente de ese conjunto de datos que se recogen. En ese aspecto es muy importante que el usuario y las autoridades de control también tengamos una trazabilidad de quién usa los datos que se procesan en nuestro vehículo. En los estándares que se están desarrollando, ¿se está contemplando ese control de la trazabilidad de los datos que se van a generar? Pues la verdad es que en eso, como hay tanto interviniente, ahí pues un poco me pillas, ¿no? Digamos que el fabricante sí que lo tiene trazado porque una de las cosas que hace es que a ti, cuando tú compras este vehículo conectado, él te va a ofrecer unos ciertos servicios, ¿no? Como conocer dónde está tu vehículo, tal. Entonces ellos te explican eso, que todo va a sus servidores, que lo manejan ellos, qué tal. Pero igual con el vehículo industrial. El vehículo industrial, tu fabricante ha pasado de ser un fabricante de un vehículo que se olvida de él, te lo vende y ya. Luego te hace los mantenimientos, pero ya está. A ser un proveedor de servicios, puro y duro. Entonces, esos datos de los vehículos que antes solo lo tenías tú, ahora pasan a una cosa que se llama la control room. Y todos los fabricantes, sea de vehículo industrial o de vehículo normal, lo tienen activado. Entonces, ¿qué se hace? Tienen grandes salas, los fabricantes, donde está monitorizado los vehículos y aparecen, pues eso, tu vehículo se va moviendo y llega un momento en que tu vehículo tiene una avería, tiene un percance, se pone en rojo en el mapa. Rápidamente, sin que el vehículo te llame, ellos lo están viendo cuando están sucediendo. Además, a un solo clic les aparece el tipo de avería. Entonces, ellos rápidamente te van a llamar y te van a decir, se acerca una grúa a recogerte. O sea, y esto está muy bien porque es a nivel ecosistema interno. Todo se maneja a nivel interno del fabricante. Lo que no podemos controlar es las aplicaciones de terceros que se instalan y se conectan a Android Auto. Aplicaciones de terceros que instalemos, eso debe ser el propio fabricante de software el que nos informe qué va a pasar. Pero eso yo no he encontrado nada sobre nadie que te informe de qué se hacen con tus datos. Y luego otra cosa, los datos de movilidad, las operadoras también toman datos. También están tomando datos de esas tarjetas SIM. Entonces, se sabe que estos datos son muy jugosos y de hecho las operadoras los anonimizan y comercializan con ellos. Eso sí que se sabe. Uno de los lugares donde podemos consultarlos es en el portal de transparencia de gobierno de los datos de movilidad que se obtienen con las tarjetas SIMs, cómo hacen ese roaming entre antenas, ¿no? Entonces, pueden acabar en lugares muy diversos, pero de formas muy diversas, ¿no? Digamos que hay mucho actor ahí y controlar todos esos actores es muy complicado. Porque, vale, yo puedo controlar al fabricante, sí, pero ¿y esa aplicación que te han hecho de Rusia, de China, qué tal? Y si la hackea alguien y te está tomando datos, tampoco puedes controlar bien y ser preciso de dónde va a acabar ese dato. Que eso es lo que también es muy preocupante. Pues muy interesante. Otro oyente nos pregunta una pregunta que también tiene bastante interés y es en relación precisamente a la cantidad ahora de sistemas y de informática que hay
en los vehículos. Los vehículos han sido construidos tradicionalmente con unos estándares de calidad muy altos. Y lo que nos hemos encontrado precisamente, y somos conscientes de ello, es que precisamente los productos software han ido precisamente en un camino contrario. Todos hemos sufrido las caídas de Windows, de comunicaciones, de sistemas, de los móviles, etcétera. En ese aspecto nos estamos encontrando que realmente nuestros sistemas informáticos son inseguros desde el diseño, porque todos los días tenemos que arreglarlos, cosa que no nos encontrábamos en el escenario de los vehículos. Los vehículos eran seguros por diseño, con determinadas excepciones. Los productos software, debido también, porque hay que decirlo, a los bajos estándares de calidad que se aplican a su desarrollo, son inseguros desde el diseño. Claro, esto supone tener que ir actualizando constantemente y en relación a esto, hoy hemos tenido una noticia también muy interesante de una brecha de datos personales que se ha producido debido precisamente a reconducir a los usuarios a otros servicios de descarga precisamente de actualizaciones. Ahora nos vamos a encontrar con esto. ¿Cómo vamos a abordar este problema de las actualizaciones de software por esos errores continuos que se producen en los sistemas por una falta de calidad en el diseño? Pues esa pregunta es buena, porque además no sé si alguno tenéis ya un vehículo conectado, pero son francamente divertidos cuando se actualizan. Tú vas tranquilamente conduciendo por la carretera y de repente en la pantalla gorda de infotainment te aparece un mensaje enorme de me quiero actualizar, ¿no? Y dices, ¿qué? ¿Qué narices está pasando aquí? Claro, tú vas, lo ves así de reojillo y dices, vale, pero tú sigues circulando, ¿no? Lo que está haciendo es, al igual que los móviles, se llaman actualizaciones OTA, ¿no? On the air. Esa tarjeta SIM está encendida gracias a tu circulación, a que está el vehículo en funcionamiento, y lo que hace es que, oye, hay una actualización disponible, te pregunta, ¿me la puedo descargar? ¿Puedo tirar de datos? Tira de ellos. Los coge, los trae y no es hasta el momento en que tú no aparcas, cuando estás quietecito y él sabe que ha aparcado, que te dice, quieto, ahora me actualizo. Y él coge, hace su proceso y se actualiza. O sea, el tema de las actualizaciones es muy frecuente y sobre todo ahora que estas tecnologías son muy jóvenes y vamos a poder tener a lo mejor cada 6 meses o en cuestión de meses podemos tener varias. No es como los móviles, bueno, los móviles empezaron teniendo actualizaciones sobre todo actualizaciones de seguridad. Hay veces que en un periodo de 6 meses podemos tener varias. Y en cambio la actualización del sistema operativo, pues bueno, pues es más lenta, ¿no? Pero sí que las actualizaciones OTA han venido para quedarse y han venido eso del mundo móvil, que han funcionado muy bien, a los vehículos. Y luego otro tema que has mencionado que me gusta mucho, las comunicaciones. ¿Cómo puede ser que en nuestro ordenador o en nuestro móvil nos quedemos sin cobertura? Y ese trasto, ¿no? El coche nunca se queda sin cobertura, ¿no? Fácil. La tarjeta SIM del vehículo, por mucho que pensemos que es una tarjeta SIM normal, no lo es. Tiene una capacidad muy divertida. Y es que, imagínate, cada fabricante tiene un contrato con una operadora. Imagínate que tú tienes una tarjeta SIM de una empresa, tú vas a una zona donde no hay cobertura de esa compañía telefónica, de esa tarjeta SIM. Bueno, pues esta tarjeta SIM es tan lista que se va a conectar a la antena del operador que tiene cobertura y va a usarla. No tienen restricción de operadoras. Digamos que aunque sean de un operador, pueden usar la red de todas. Y por eso nuestro vehículo siempre va a estar con una buena conexión de calidad. Debemos pensar que tienen que garantizar la localización exacta y la posibilidad de llamar a emergencias si nos pasa algo. Entonces, con ese fin se aumentó esta calidad en estos vehículos. Así que ahí tenemos las dos cosas, tanto la actualización y el software. ¿La podemos cagar a la hora de hacer un software? Sí, pero tranquilos que rápidamente va a llegar el parche que lo solucione y siempre va a llegar. Otro oyente, muchas gracias por la contestación, Sara,
Otro oyente nos comenta que has estado pues hablando de normas de ciberseguridad. Sí. Indudablemente, para normas de privacidad, nosotros nos encontramos con el RGPD, por supuesto. Pero claro, seguridad no es necesariamente privacidad. Y precisamente Exacto, son distintas. Uno de los problemas que nos encontramos es pues, gestionar todos esos accesos autorizados. En ese sentido, el oyente nos estaba preguntando, ¿hace falta más formación en ciberseguridad y en estos grupos de ingeniería que se están desarrollando? Sí. ¿Existen ahora mismo DPDs implicados en los procesos de desarrollo de las aplicaciones, no solo en el lado directo del automóvil, sino en relación a la explotación de todos esos exabytes? Y también, porque estoy juntando varias preguntas en ese sentido, se están planteando precisamente códigos de conducta en donde se aterricen los conceptos y las obligaciones del RGPD en normativas concretas que hablen pues, precisamente de esa minimización que tú has mencionado, o la anonimización de datos en aquellos servicios en donde no es necesario identificar en ningún momento, o que se active la identificación solo en los momentos en que sea necesario. Exacto. Ahí sí que yo estoy viendo que la formación en ciberseguridad es algo vital. Es algo que se ha convertido en necesario. Sí, y no solo seas desarrollador de software, sino también en la parte de ingeniería más hardware. O sea, la ciberseguridad debe ser algo transversal durante toda la producción, tanto de software, de hardware, de todo. Entonces, sí que creo que debe haber mucha más formación en ciberseguridad y sobre todo ponernos las pilas, porque esto está pasando un poco como cuando, ¿os acordáis de cuando llegaron los primeros routers Wi-Fi a principios de los 2000, ¿no? Que traían un sistema de seguridad como muy pequeñito, muy así, muy tontorrón, que daba por hecho que tú activabas el router Wi-Fi y tu Wi-Fi estaba como sin codificar, no tenía ningún tipo de contraseña y aparte la contraseña del router, la de administrador, era súper fácil y era la misma en todos los dispositivos, ¿no? Esto sucedió, pues suele suceder cuando una tecnología nace. Sus primeros estadios, digamos, la tecnología al nacer hace una curva y luego va subiendo, luego madura y luego ya va bajando según va envejeciendo y va decayendo, ¿no? Bueno, pues en los estadios de levantar esa curva, según está naciendo y crece, ahí solemos tener un problema y es que somos muy naif, somos un poquito inocentes, ¿no? Entonces nos puede llegar a pasar pues como aquel coche de 2013, que los sistemas de seguridad, o como aquel router de 2001, que los sistemas, las claves de activación de ciertos menús eran muy débiles, ¿no? ¿Esto a qué se debe? A una falta de formación actualizada de ciberseguridad. Porque debemos no solo dar formación, sino que es muy importante de además ir actualizando conforme estamos desarrollando la tecnología. Deben ir creciendo juntas y eso, por desgracia, no sucede. Entonces sí que esto es muy importante en este desarrollo de esta tecnología, que que la formación en ciberseguridad vaya creciendo y se hagan nuevos cursos y nuevas actividades según se van descubriendo cosas y se van reventando claves y sobre todo reventando sistemas de seguridad. Entonces, que las personas que trabajan en todo el proceso de desarrollo de estos sistemas estén siempre bien formadas y recicladas constantemente. Igual ocurre con la Ley de Protección de Datos. Aquí en Europa tenemos la GDPR que nos dice aquel dato que no vayas a usar, sea delicado o sea además un poquito que te diga que esta persona es esta persona, si puedes evítalo en todo lo posible. Mientras tú no lo necesites, quítalo. ¿Vale? Esto es muy bueno.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que esta ley seguramente, conforme haya más dispositivos conectados, dispositivos médicos, todo esto vaya sufriendo pequeñas revisioncitas y mejoras. Vale, pero nosotros también tenemos que ir creciendo, ir aprendiendo y seguir evolucionando junto con estas leyes que evolucionen. Tenemos que ir de a mano. Si no vamos de a mano, si no va todo evolucionando junto, vamos muy mal. Muchas gracias, Sara. Mira, otro participante en este webinario se pregunta hasta qué punto ya el coche es ese símbolo de libertad, porque muchas veces se ha vendido el coche como esa herramienta de libertad, de poder hacer y de poder movernos allá donde quisiéramos. Y con esta situación que nos estamos encontrando de recogida masiva de información, me pone como comparación lo que ha pasado en Estados Unidos con las aplicaciones de móviles de control menstrual, que con los cambios legislativos casi permitían poner a muchas usuarias en problemas, en serios problemas legales. De hecho, también nos comentaba pues que hay un caso en relación con Tesla, que el propio fabricante fue requerido por las autoridades, en este caso las autoridades norteamericanas, para proporcionar datos de los usuarios. ¿Hasta qué punto entonces ahora sabemos que todos nuestros movimientos están siendo fiscalizados? De la misma manera que nos están fiscalizando en Internet, parece que ahora nos van a estar fiscalizando en nuestro devenir normal. Sobre todo, además, lo comenta cuando nos estamos encontrando que, por supuesto, en España no es aplicable la retroactividad de la norma, pero sí nos estamos encontrando la retroactividad de la opinión social, de lo políticamente correcto. Sí, la verdad es que ese tema da mucho miedo y es algo que a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Esa falta de libertad, mi coche todo el mundo sabe dónde está. Si lo sé yo, si yo puedo ver el dato de dónde está un vehículo, lo puede saber mucha más gente, ¿no? Si yo tengo un dato en Internet, es que ese dato lo tiene mucha más gente. Todo lo que subimos a Internet, sabes que aunque le estés pasando una foto de tu gato a un familiar, eso ha pasado por 1000 servidores y puede estar hasta entrenando una red neuronal en China. Entonces, hemos perdido esa privacidad que nos proporcionaba el vehículo, ¿no? Y lo que hay que empezar es a tener esto en cuenta, a ser conscientes, sobre todo a empezar a legislar y protegernos, ¿no? A evitar que nos pase como en Estados Unidos, que alguien pueda requerir tus datos a un fabricante por lo que sea. O alguien que te pueda juzgar simplemente porque una aplicación dice que puede ser que hayas abortado, ¿no? Entonces, todo eso, lo que hay que hacer es eso. Las administraciones de los países protegernos, nos tienen que proteger, porque si no nos protegen, estamos vendidos a gente, pues eso, sin escrúpulos. Por ejemplo, imaginemos que el ejemplo que he puesto del seguro de coche. Imaginemos que tú contratas tu seguro de coche y tienes un hobby. Tienes un hobby muy divertido como la astronomía. Es algo que no es malo para nadie y tal. Pero claro, llega tu seguro y dice, esta persona pasa fines de semana en mitad del monte con el vehículo en lugares muy oscuros. ¿Qué está pasando? Y de repente te suben la cuota de seguro porque, claro, ellos dicen, si le pasa algo al vehículo hay que rescatarlo con un vehículo especial, si tal, ¿qué estará haciendo? Entonces te empiezan un poco a controlar. Hay que evitar eso. ¿Por qué? Porque es algo súper inocente, como que estás mirando las estrellas. O sea, nadie tiene por qué hacer un seguimiento exhaustivo de un vehículo por algo tan tonto. O sea, tenemos que sentirnos un poco más protegidos y que nadie nos suba el seguro simplemente porque nuestro coche ha pasado una noche de intemperie en un lugar pues perdido de la mano de Dios. No, eso no debería ser legal, no debería permitirse. Pero eso es llegar
que alguien regule y que diga, no, señores, esto no se puede hacer. Y ese alguien tiene que tener el suficiente poder como para decirle o como para parar esto. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Y además, en relación a lo que has comentado, también teníamos aquí una pregunta. Con el hecho de tener el coche conectado, una realidad que parece que se está plasmando en el mercado es que ya no te compras un coche, sino te vas a comprar una plataforma por la cual vas a tener que pagar por uso. Por uso del ABS, por uso de la tracción a las 4 ruedas, por uso de los sistemas de entretenimiento, por uso a lo mejor de un tercer espejo. O sea que se va, y ya se parece que se va encontrando en el mercado ese modelo en que tú ya no tienes una propiedad, sino que tienes que pagar por un servicio. Y que mostrándonos los posibles beneficios, lo que se está ocultando es precisamente eso. Pero además el oyente incide precisamente en lo que has hablado, en los seguros. En los seguros específicamente el seguro de automóvil. Ahora, no existe de esta forma un gran riesgo de microsegmentación del asegurado. Microsegmentación en el sentido de que recogiendo datos de todos los sistemas que tiene el coche, la dirección, el ABS, los controles de equilibrio, la dirección de las ruedas, pueda haber un perfilado tan preciso que esa microsegmentación se base en solo el individuo y lleguemos al problema de la mutualización del riesgo, porque ya no el riesgo no se distribuye entre un conjunto de individuos, sino que se asigna específicamente a poder llegar de tener un conductor que tú ya estimes que por su manera de conducir y por tener X años, directamente no le hagas un seguro. ¿Eso es a lo que nos está conduciendo? Ese es el miedo que yo tengo. Y por eso ese es un miedo, eso es un riesgo, pues como lo que he dicho antes, es un riesgo y hay que impedirlo, ¿no? Por eso creo que es bueno que haya alguien detrás, una administración fuerte que diga, no, señores, esto se puede permitir o no, no debemos hacer que esto sea como Netflix, ¿no? O como Amazon, que tú pagues por que el seguro sea totalmente personalizado para ti, modo burbuja, pero en base además a unas opiniones en función a tus datos. O sea, según tus datos, tú conduces de esta manera o te pasaste en pasar a revisión del vehículo y te voy a cobrar más. Pero es que nadie, hay cosas que, vale, que sí, que los datos están ahí, pero esos datos pueden estar ahí por razones que sean también legítimas. Entonces, ¿dónde pones el límite? Pues yo creo que lo que hay que hacer es evitar que esto llegue a ocurrir, porque pues puede ser que a lo mejor no pudiste pasar una revisión al vehículo porque tenías un familiar enfermo o por 1000 razones completamente válidas. Entonces sí que hay que hay que impedir a toda costa que se nos penalice, nos penalice por cosas que no deberían penalizarse y por cosas que sobre todo invaden nuestra intimidad. Pues muchas gracias por esta reflexión, Sara. Además, también tenemos otras preguntas también relacionadas específicamente con protección de datos. Y es, hemos estado hablando de ciberseguridad, pero cuando se desarrollan estas conectividades, se hace un análisis no ya solo de ciberseguridad, sino escenarios de brechas de datos personales. ¿Qué puede pasar si los datos que se están recogiendo de mi vehículo se filtran a terceros, se secuestran los datos del vehículo, como estamos viendo ahora en los casos de ransomware, que son muy comunes además en sectores tan sensibles como los sectores sanitarios? Pero también estamos viendo que en todos los sectores la falta de confidencialidad en los datos personales es una brecha que se está produciendo todos los días. Hace poco también vimos unas brechas precisamente, además de las claves de seguridad,
de los sistemas de sistemas de acceso. Se han contemplado escenarios de brechas que afecten específicamente a pues, los derechos y libertades de los ciudadanos, como por ejemplo, hemos estado hablando, la posible localización de personas en situación de vulnerabilidad porque conocemos sus nombres, sus direcciones y la localización de su coche. Exacto. Pues esto es, esa misma pregunta deberíamos hacernos ya con todos, todo aquello que consumimos, ¿no? Todos los servicios que consumimos, porque por desgracia, cada vez más servicios que consumimos, todas nuestras suscripciones acaban en empresas, ¿no? En la nube, en nuestra empresa telefónica y tal. ¿Qué pasa si nuestros datos se secuestran? ¿Qué pasa si hay un ataque? Estamos viendo constantemente, como bien has dicho, que hay ataques muy fuertes a empresas para obtener sus datos porque son muy valiosos. Entonces, esos ransomware, esos ataques y robos de datos, esos robos de identidad, esos robos de clave que acaban en la deep web, todo eso debe contemplarse, sí, se contempla. Las empresas ponen todo su empeño. Una empresa no está, digamos que feliz y contenta pensando que nadie va a atacar, ¿no? Las empresas ponen mucha inversión. Pero ¿qué pasa? Que también los hackers también mejoran y no hay un riesgo cero. O sea, esto quiero que lo tengáis todos bien claro. No existe riesgo cero. A cualquier empresa nos pueden atacar. Entonces, siempre hay que estar súper actualizado, tener buenos honeypots, tener buenos servidores en zonas desmilitarizadas, tener firewalls, tener cosas que impidan esos ataques, sí. Pero por mucho que pongas, también puedes acabar siendo atacado. Entonces, sí que quiero que seamos conscientes de eso, de el riesgo cero no existe. Nos pueden atacar nuestros servicios, sí. Sabemos que las empresas hacen todo lo posible porque esto no ocurra, pero ¿y si pasa? Como hemos visto en empresas como Sony, con los videojuegos, cuántos usuarios no han sido expuestos sus claves, como es tantas cosas. Hoy en día se han atacado sistemas, para que nos hagamos una idea. Ha habido ciberataques a sistemas tan locos como pueden ser las plantas de preparación de agua potable. O sea, esas plantas sufren una serie de ataques, una cantidad de ataques que no podemos imaginar. Entonces, estas plantas tienen sistemas, lo que llamamos un honeypot, que es un sistema paralelo exactamente igual que el que tenemos en funcionamiento en la planta trabajando. Está exactamente igual. Se expone en la red, pero con los mismos sistemas de seguridad, con el mismo software, el mismo hardware. Es que tienes la planta en pequeñito, a lo mejor encima de una mesa, todo el hardware que tienen, y está funcionando. Pero funcionando abriendo con puertas virtuales. A lo mejor han puesto unas palitas o tal para que hasta la propia máquina tenga esos picos de tensión de que está haciendo cosas. Y ese honeypot, esa planta B pequeñita simulada para que alguien le ataque, recibe una cantidad de ataques a lo largo del día y se hacen por campañas. Puedes estar meses sin recibir ataques y de repente recibir una campaña de ataques durante una semana seguida. Entonces, debemos ser conscientes de que esto pasa y que, vale, podemos estar preparados y que no pase nada, pero siempre tener a alguien alerta y evitando de, oye, ha pasado, como llegó a pasar en una planta de este tipo en España, que se echó un poquito más cloro y hubo que parar el proceso y parar la planta y decir, espera, que ha pasado un ataque, ¿no? Entonces sí que todo todo es vulnerable y no hay riesgo, el riesgo cero no existe. Pero también os digo, se trabaja muchísimo y se invierte muchísimo en que esto no pase, pero siempre se puede escapar un agujerito por el que entre. Muchas gracias, Sara. En este sentido, otro oyente nos insiste. Si siempre existe la posibilidad de un ataque, ¿no sería necesario aplicar el principio de fallo seguro? Es decir,
tener la mínima exposición a la conectividad y, sobre todo, en temas de protección de datos de carácter personal, utilizar estrategias de privacidad que eviten precisamente que cuando se produzca una brecha de datos personales debido a un fallo de seguridad, se blinden. Estén pues a través de estrategias de anonimización temprana, minimización de datos, pseudonimización, etcétera. Y sobre todo también estoy leyendo aquí que me insisten en que no será necesario también limitar la conectividad de los vehículos para que ciertos sistemas no estén nunca expuestos a Internet. Sí, esa conectividad, esa limitación existe, ¿vale? Los sistemas, claro, yo hablo de vehículo normal, el vehículo autónomo. Eso es harina de otro costal porque sí que necesita tomas de decisiones que vienen de la nube y ahí sí que se está. Lo bueno es que no hay aún muchos funcionando, pero ahí sí que se está poniendo especial énfasis en que evitar ataques y si se detecta un ataque, el vehículo queda en modo manual. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, si un día vamos en el futuro con nuestro vehículo autónomo y vemos que el vehículo autónomo dice, hoy no arranco solo, eso quiere decir que él ha detectado un ataque y ha dicho, mira, a mí no me tocas. Se ha blindado, ha desactivado conexiones y ya está. Y eso, en uno de los ataques que os he puesto de ejemplo, eso sucedió. Eso atacaron el Mercedes clase E, lo atacaron y lo que hizo el propio sistema fue bloquear todas las conexiones del vehículo y dijo, me has intentado tocar, pues ya no me tocas. Y bloqueó. O sea, no. Lo único que consiguieron fue obtener datos de conducción, pero cuando fueron a intentar puentear un sistema de seguridad, la propia centralita detectó ese puenteo y dijo, corto. Y cortó. Y eso sí que son buenas prácticas que hay que hacer y que se vienen haciendo desde hace años. Y lo que os he dicho antes, para anteponernos a esos ataques y seguir creciendo y seguir mejorando en ciberseguridad, lo que se hace es eso. Tú simulas tu vehículo, simulas tu instalación y todos esos ataques que vas recibiendo en ese sistema simulado, tú aplicas esos parches, esos fallos que han permitido que entren, los estás aplicando en el sistema bueno, en el real. Entonces, este está recibiendo ataques. Vale, tú estás monitorizando todo lo que ha hecho el tío en esa instalación falsa. Porque además tiene que ser muy similar a una. El tío tiene que pensar que ha entrado en un sistema de verdad, ¿eh? Entonces, tú estás monitorizando todo y con ciencia de datos analizas todo lo que ha hecho y en función a eso tú vas reforzando tu seguridad en el sistema de verdad. Entonces, garantizas que el sistema de verdad no le van a atacar. Siempre a ese honeypot le pones un poquito algo, tienes que simular que es el de verdad, para que el tío crea que es de verdad, pero siempre le pones un poquito más porque te interesa que le ataquen. Pero que ataquen al falso, al de verdad, que no. Entonces sí que sueles hacer eso. Tú aprendes de los ataques, pero tienes un sistema un poco más aislado que es el que realmente va a funcionar. Y esto se usa también en tratamiento de datos, en todo lo que es importante. Se tiene un sistema simulado con datos de mentirijilla al que van a atacar, ¿vale? Pero tú en función de eso que están atacando, tú estás reforzando el sistema de verdad. Que en un día, pues un día consiguen atacar ese sistema de verdad, pues ya pones tú tus, pues eso, tienes backups, tienes cosas y tienes mecanismos para no perder información. Pero sí que lo que se hace es eso, duplicar sistemas para anticiparnos al ataque. Muchas gracias, Sara. Y ya te voy a lanzar la última pregunta porque la verdad es que te estamos aseteando con cuestiones. Y otro oyente nos comenta además una curiosidad del mundo de la automoción y fue los crash test, que normalmente en los crash test se utilizaba un dummy, un
Un muñeco que originalmente pues, era un señor, intentaba simular un hombre de unos 75 y unos 80 kilos de peso. Hasta que se dieron cuenta que claro, eso, los test que hacían de estrellar los coches, lo medían sobre un hombre estándar que no existía y no tenía las características de hombres más altos, hombres más bajos, de las características de las mujeres o de los niños. Y entonces se dieron cuenta y lo cambiaron. Aquí estamos hablando de evaluaciones del conductor, evaluaciones dinámicas, evaluaciones del cansancio, evaluaciones del modo de conducir, toma de decisiones automatizadas cuando siguen el coche, cuando tienen que dar determinada asistencia. Y eso nos deriva a determinados problemas que se han identificado en sistemas de decisión automática, que son los sesgos. Los sesgos porque no todos somos iguales, no todos necesitamos ser evaluados de la misma forma, y en estos sistemas a veces hay auténticas auténticas discriminaciones. Discriminación como había antiguamente en los crash test, que solo utilizaban muñecos que reflejaban a un hombre y no a una mujer. ¿Esto también se está teniendo en cuenta en todos estos sistemas de decisiones automatizadas? Esto en inteligencia artificial y en ciencia de datos cada vez se tiene más en cuenta. Además hay gente, sobre todo en las universidades, en la Facultad de Psicología, está poniendo muchísimo énfasis en esto. Si podéis, hay una mujer de universidad, una profesora de la Universidad de Deusto, que es investigadora en sesgos, es muy buena, seguidla, se llama Elena Matute. Ella trabaja buscando y localizando sesgos. Y yo creo que cada vez más esto está marcando ya lo que es su equipo de investigación, está marcando unas líneas guías muy buenas. Y yo creo que en el futuro, bueno, hoy en día los sesgos sabemos que están y cada vez se pone más énfasis y se trabaja mucho en evitarlos. Pero yo creo que estamos circulando hacia un futuro en el que en el equipo de desarrollo de un modelo, vale, yo estoy desarrollando, imaginaos, un modelo de inteligencia artificial para conocer si una persona está cansada o no. Yo conozco el modelo, conozco la parte de dato, vale. Pues en un futuro tendré un equipo de personas de psicología conmigo que me diga, a ver, el modelo porque tú para tu modelo necesitas un conjunto de entrenamiento, un conjunto de test y un conjunto de validación. Esos conjuntos de entrenamiento, test y validación no los voy a hacer yo o no los va a hacer ese equipo de científicos de datos, no. Los va a hacer el equipo de científicos de datos junto con un equipo de psicólogos especializados en sesgos que te van a decir, no, ese conjunto es erróneo. Ellos van a, digamos, evaluarte el modelo y decir, no has tenido en cuenta que las personas asiáticas tienen los ojos rasgados. Tu sistema, tu vehículo a lo mejor detecta que una persona asiática tiene sueño cuando no es verdad. Y claro, efectivamente, son los que te van a decir, toma modelos de todo tipo, personas asiáticas, personas de color, hombres, mujeres, gente de diversas estaturas, todo. Y yo creo que cada vez se va avanzando más a eso, a equipos multidisciplinares, porque antes que se tenía el equipo de científicos de datos trabajando como a lo bestia, sí, pero trabajando ellos solos. Y nosotros de sesgos, por desgracia, no sabemos. Llegamos a donde llegamos. Entonces sí que necesitamos más gente y esas personas que te van diciendo elige un conjunto mejor, ¿no? Y esto cada vez se va haciendo más y de hecho en los estudios, si alguien empieza a estudiar ciencia de datos hoy en día, veréis que en las asignaturas se especifica cuidado con los conjuntos de entrenamiento, test y validación. No lo hagáis solo, siempre contar con expertos de diversa índole. Y esto cada vez se tiene más en cuenta. Pues muchísimas gracias, Sara. La presentación ha sido muy interesante, pero tu dominio de las respuestas a estas preguntas tan difíciles ha sido todavía más impresionante. Te agradezco muchísimo que hayas participado. Ha sido muy interesante, muy interesante. Estoy convencido de que los que te están escuchando le estás abriendo también una ventana a un mundo que era desconocido cuando lo tenemos ahí delante, como tú misma has dicho, Sara,
que es una cosa que ya tenemos aquí y que se abre un mundo de posibilidades y lo más importante que tenemos que preservar que sean buenas posibilidades. Pues ya con mi agradecimiento te doy paso a que cierre este debate doña Mar España. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, muchas gracias. Yo no voy a ser así muy formalistas y bueno, quería agradecerte, Sara, me ha encantado, sobre todo los ejemplos tan prácticos que has dado, como hablas también del fallo seguro, ¿no? Y cómo poder minimizar los impactos en las quiebras de seguridad. Y bueno, ha sido un placer escucharte, te escucharán muchas más personas en diferido y un honor contar contigo en este ciclo de webinarios y espero que sigamos en contacto con la División de Innovación Tecnológica de la agencia y ya sabéis que en lo que podamos ayudar, ¿no? Desde la agencia tenemos un apartado en las áreas de actuación de nuestra página web sobre innovación y tecnología, pues estamos a vuestra disposición de todos los expertos en este mundo. Pues muchísimas gracias. Ha sido un honor estar aquí y muchas gracias por permitirme estar. Gracias. Pues damos por finalizado el webinario.